Carlos Larrea, de la Universidad Andina Simón Bolívar. También es profesor en la Universidad Central del Ecuador y profesor invitado en la Universidad de Trent en Canadá. Carlos Larrea tiene un doctorado en Economía Política de York University en Toronto y un postdoctorado en Salud y Desarrollo de Harvard University. Gracias. Mi presentación hoy día va a tratar sobre los dos temas centrales que nos han congregado aquí, biodiversidad y cambio climático. Pero mi enfoque va a ser bastante distinto, no solamente por mi procedencia disciplinaria, ya que probablemente soy uno de los pocos presentadores que no soy biólogo, pero principalmente porque, a diferencia de muchas de las intervenciones que he tenido la oportunidad de escuchar, en primer lugar vamos a tener una perspectiva mucho más global. Es decir, no vamos a hablar de temas muy específicos vinculados con algunas especies, lo cual es un tema interesantísimo, apasionante. Hace unos minutos estábamos discutiendo los frailejones. Sino que vamos a hablar algo más de alternativas globales centradas en un tema que nos convoca y que es muy importante a las puertas de la COP21 en París. Espacios y alternativas para la mitigación del cambio climático. Pero no solo eso, sino espacios y alternativas para la conservación de la biodiversidad, particularmente en países como el nuestro, que como hemos visto desde ayer, constituyen lugares dentro del planeta con la más alta biodiversidad. Bien, entonces, específicamente, voy a referirme a las lecciones, al legado que ha dejado en el caso ecuatoriano la iniciativa Yasuní-ITT. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Esto es algo muy importante. La iniciativa Yasuní-ITT se lanzó en el año 2007. En ese tiempo no teníamos un conocimiento detallado de dos variables que son extremadamente importantes. La cantidad de reservas mundiales de combustibles fósiles, principalmente petróleo, gas natural y carbón, ¿sí?, por una parte, y por otro lado, los posibles impactos sobre el calentamiento global que puede conducir su combustión a lo largo del presente siglo. En 2010, o 2009, a partir del artículo publicado en Nature, o en Science, me parece, por Menhausen, llegamos a un conocimiento mucho más preciso de eso, y desde ese momento, tanto el Instituto Internacional de Energía como otras instituciones han trabajado mucho más y tenemos artículos mucho más recientes como el de McGlade y Ekins, que se publicó hace más o menos un mes. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dicen en esencia estas contribuciones que para mi modo de ver son absolutamente fundamentales y tienen enormes implicaciones en el diseño y aplicación de políticas de mitigación? Ya hemos hablado ayer de que el límite considerado internacionalmente aceptable como el máximo posible sin grandes riesgos para la especie humana y para nuestra civilización y para la biodiversidad de calentamiento global es de 2 grados centígrados a finales de siglo. Si excedemos ese límite, las consecuencias serán catastróficas, eso lo conocemos muy claramente. Bueno, ¿cómo se relaciona eso con la quema de combustibles fósiles? Que para mantener ese límite, aproximadamente 2/3, y la proporción es enorme, 2/3 de las reservas actualmente probadas de combustibles fósiles deben mantenerse inexplotadas. ¿Sí? Esto significa que si quemamos todas las reservas conocidas actualmente, sin hacer exploración, y se hace mucha exploración actualmente, ¿sí?, de petróleo, gas natural y carbón, mineral, simplemente los límites que vamos a alcanzar, como les voy a demostrar, de calentamiento global, exceden enormemente las posibilidades de evitar una catástrofe de dimensiones planetarias. Bueno, este es el primer punto. El segundo punto es, bueno, si vamos a dejar 2/3 sin explotar, ¿cuáles reservas van a recibir esa característica? Es decir, tenemos que decidir en las discusiones internacionales venideras, esto no se va a discutir probablemente en París, pero se va a discutir más adelante en algún momento, cuáles reservas y bajo qué mecanismos deben mantenerse inexplotadas. Y el argumento que les voy a presentar aquí dice que si el criterio para dejar inexplotadas estas reservas es el costo ambiental de extraerlas, entonces debemos buscar una estrategia internacional que permita conservar, dejar inexplotadas las reservas
que se ubican en lugares de la más alta sensibilidad ambiental, principalmente por su biodiversidad, por su riqueza cultural, por su enorme fragilidad, puede ser algunas reservas en el Ártico, por ejemplo, ¿sí? Y no solamente basarnos para escoger estas reservas en el costo de extracción, que es más o menos a lo que llegaríamos en el caso de que sigamos con las conocidas, digamos, con los mecanismos conocidos de mitigación. Si es así, es decir, si es que es fundamental que nosotros mantengamos en explotadas las reservas con alto costo de extracción, entonces lo que puede aprenderse de la iniciativa Yasuní TT tiene sentido, porque la iniciativa Yasuní TT es la única propuesta presentada internacionalmente para mantener inexplotadas reservas de combustibles fósiles en países de alta biodiversidad. Bien, aquí tenemos este gráfico es tomado del artículo de Menhausen, que como les dije se publicó en el 2009. Aquí está la probabilidad, en este eje tenemos la probabilidad de que el calentamiento global exceda los 2 grados centígrados, y aquí está, este es el total de reservas mundiales de combustibles fósiles, aquí está el gas, el petróleo, el carbón, se ha incluido las reservas provenientes de los bosques en términos de su potencial de liberación de CO2, aquí está el total, y si nosotros queremos, por ejemplo, mantener un 30% de probabilidades de que no excedamos los 2 grados centígrados de calentamiento global, entonces podemos explotar 1000 gigatoneladas hasta mediados del siglo de combustibles fósiles, pero el total es 2500. Eso significa que 1500 deben mantenerse inexplotados, que como les digo constituye más de la mitad, y estudios posteriores nos muestran que esto es aproximadamente 2/3. Aquí el mismo autor nos muestra que en realidad, y es muy importante para París, la humanidad tiene que escoger entre estos dos caminos, o prácticamente renunciar a la mitad de las emisiones para el 2050, lo que significa más o menos algo consistente con lo que les mencionaba, dejar de quemar al menos la mitad de las reservas de combustibles fósiles, y en eso tenemos una probabilidad razonable de llegar a fines de siglo, probabilidad digo, porque hay riesgos existen, como ven ustedes, esto tiene una dispersión, o business as usual, como si seguimos igual y quemamos todas las reservas, llegaríamos a un calentamiento global ubicado entre 4 y 7 grados centígrados, lo que significa, dejando de lado el tema numérico, una catástrofe de dimensiones planetarias. Ese es el dilema frente al cual tenemos que actuar. Más recientemente, hace 2 meses, la revista Nature publicó este artículo donde se hace una cosa muy interesante, que es la distribución por tipo de combustible, petróleo, gas y carbón, y por región del mundo, de cuáles serían los porcentajes de las reservas que deben mantenerse inexplotadas. En el caso de América Latina, Centro y Sudamérica, estamos hablando del 39%, en el caso del petróleo. Es decir, América Latina debe dejar de extraer el 39% de sus reservas petroleras, ¿sí?, para cumplir la meta que nos hemos planteado como objetivo mundial en las COP anteriores y que debemos de alguna manera concretar en París en este mes de diciembre. 39%. Aquí hay otras cifras, por brevedad no me voy a detener en ello. Aquí este gráfico básicamente nos dice lo mismo en términos de proporciones, digamos, es más ilustrativo, pero no nos vamos a detener. Y vamos a analizar algunos puntos importantes sobre tal vez una visión crítica de los resultados del protocolo de Kioto, que esto es algo muy importante. En 1990 se inició, digamos, el protocolo fue ratificado en el 97, pero de todas maneras este era el punto de partida y la idea era que las emisiones mundiales de dióxido de carbono bajen al 2012, que era la meta del protocolo, en un 5%. O sea, teníamos que seguir con esta curva, que era la curva histórica, comenzar a descender en algún momento y llegar acá. ¿Qué es lo que ha pasado? Que estamos acá. Esto quiere decir que si la meta de Kioto fue reducir las emisiones mundiales de CO2 en un 5%, lo que ha ocurrido en el periodo 90-2012 es que han aumentado en un 51%. Es un fracaso espectacular. Simplemente es un fracaso espectacular. Entonces, creo que debemos aprender de esta lección.
Y una conclusión obvia es que si bien los mecanismos de mitigación, las políticas, que sean, en el caso de Kioto, las políticas basadas en el mercado de carbono, ¿sí? Si estas políticas o se han aplicado mal o no se han aplicado, o se han aplicado muy parcialmente, la verdad es que estas políticas han conducido a un resultado muy poco satisfactorio, ¿sí? Y por consiguiente, si nuestro compromiso a partir de París 2015 será alcanzar políticas efectivas, tenemos que hacer un análisis muy crítico de los resultados de las políticas sobre las que estamos trabajando. Y aquí hay un tema que es bien importante. Prácticamente todas las opciones de mitigación que se han presentado y que se discuten en la literatura se relacionan con una mitigación de la demanda, principalmente a través del encarecimiento de los combustibles fósiles. Básicamente se discuten mecanismos basados en el mercado de carbono, que son los que se han aplicado en Kioto, o algo más avanzado, que me parece mucho más interesante, que es un impuesto global al carbono. El mecanismo para definir cuáles reservas serían explotadas es básicamente el costo de extracción. Donc même de la façon la plus optimiste, avec des politiques mondiales efficaces de restriction de la demande, il y aurait encore des réserves qui resteraient inexploitées avec des coûts importants d'extraction de carbone et de valeurs de conservation qui ne seraient pas les plus favorables. En consecuencia, por ejemplo, probablemente queden explotadas las reservas ubicadas en las arenas bituminosas de Canadá, que tienen altos costos de extracción, posiblemente el petróleo en el Ártico, algunas reservas de petróleo en el Mar del Norte o en alta mar, ¿sí? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las reservas del Parque Nacional Yasuní? Obviamente se van a extraer, simplemente porque su costo de extracción no es tan alto como para justificar económicamente que se mantengan inexplotadas. Donc dans ces cas-là, il y aurait des réserves comme au Canada, comme en Arctique, qui pourraient rester inexploitées. Mais dans le cas du Yasuni, les coûts d'extraction ne sont pas assez élevés, donc l'exploitation serait mise en place. Por eso parece necesario... Okay. Bueno, por eso parece necesario un mecanismo adicional, es decir, establecer una forma internacional en la cual se cree una posibilidad de que algunas reservas estratégicamente ubicadas en lugares particularmente vulnerables sean declaradas no extraíbles. Esta es la idea principal. Vamos a trabajar un poquito más sobre eso. Entonces, ahora voy a referirme más concretamente al caso de la iniciativa Yasuní-TT. Muy brevemente, ustedes conocen, creo que todos estarán familiarizados, el Parque Nacional Yasuní ha sido considerado en varios estudios científicos como uno de los lugares de mayor biodiversidad del hemisferio occidental y es posiblemente el lugar de mayor biodiversidad en el planeta. En el año 2007, cuando se comprobó la existencia de reservas grandes en el campo ITT al interior del Parque Yasuní, el presidente Correa propuso ante Naciones Unidas que el Ecuador puede comprometerse a mantener indefinidamente inexplotadas las reservas petroleras del campo ITT si se crea un fondo a base de contribuciones internacionales que permita que el Ecuador reciba al menos la mitad de las ganancias potenciales que provendrían de la extracción de petróleo. La iniciativa fue cancelada en el año 2013 por Correa. Todavía no se ha extraído petróleo del ITT y es muy probable que eso se demore mucho tiempo debido al colapso de los precios de petróleo que ha ocurrido a partir del año pasado, que hace muy poco rentable la extracción en el momento actual. Esa es la situación. Aquí tenemos, bueno, un mapa, esto creo que no es necesario en este contexto, de la Amazonía. La parte ecuatoriana es muy pequeña. Es simplemente importante recordar que la Amazonía, aquí está la parte deforestada, la Amazonía es la selva tropical más grande del mundo y tiene un enorme valor, como se ha analizado a lo largo de todo este seminario, en términos de sus beneficios ambientales, regulación del clima, almacenamiento de carbono, etc. Conocemos que el Parque Nacional Yasuní tiene, por ejemplo, en una sola hectárea, tantas especies de árboles y arbustos como las que se encuentran juntos en Estados Unidos y Canadá. Aquí tenemos el número de especies de anfibios, de reptiles, de aves, de mamíferos, 500 especies de peces, 4.000 de plantas vasculares. Hay alguna
larga polémica sobre el origen de esta biodiversidad, no vamos a entrar en eso ahora. Y además el parque alberga a los dos últimos pueblos en el Ecuador que todavía viven en aislamiento voluntario, pueblos indígenas no contactados, los Tagaeri y Taromenán. Esta es la riqueza particular del parque. Estoy tomando aquí algunos gráficos del artículo que se publicó en Place Gohan hace aproximadamente 5 años. Aquí tenemos la Amazonía, vemos que no es un territorio homogéneo. Esta es su diversidad en términos de anfibios, aves, mamíferos y plantas. Las áreas ubicadas cerca de la cordillera de los Andes en el occidente generalmente tienen mayor biodiversidad. Pero una vez que sobreponemos esos 4 mapas, encontramos que el área de mayor biodiversidad en toda la Amazonía y consecuentemente en toda América del Sur se encuentra aquí. Esta es la zona correspondiente al Parque Nacional Yasuní, un poco abajo la cuenca del Pastaza. Esta es la cuenca del Alto Napo en el norte del Perú. ¿Sí? Esta sería en consecuencia el área que tiene los máximos valores de biodiversidad en los 4 órdenes que habíamos analizado al mismo tiempo. Esto fue lo que se demostró en el artículo mencionado que está citado en la parte de abajo, liderado por Matt Finner. Aquí tenemos, bueno, una de las especies más atractivas del parque, por lo menos, el huatzín. Aquí tenemos una de las 12 especies de monos que existen en el parque. Aquí tenemos las amenazas. Este es un mapa reciente publicado por una investigación italiana sobre el avance de la deforestación en la Amazonía ecuatoriana. El avance ha estado muy vinculado a la extracción petrolera en la Amazonía Norte. Es la mitad de la Amazonía, el resto no está mapeado. Aquí está el Parque Nacional Yasuní, esta es la reserva de la biosfera Yasuní, incluyendo el territorio Guaorani. Todo esto tiene aproximadamente 2 millones de hectáreas y prácticamente solo hay 3 rutas que han penetrado hasta allá, que han causado un efecto bastante devastador. Por un lado, la ruta Auca, que está ubicada aquí, construida por Texaco en los años 80, la ruta Maxus, que penetra también al interior del parque, en este sitio. Recientemente Petroamazonas ha construido una tercera carretera en el bloque 31. ¿Sí? Pero en general, pese a los elementos disruptivos, todavía el parque tiene un gran valor de conservación porque se mantiene fundamentalmente libre de deforestación. Pero si analizamos más detalladamente, vemos que esto es muy relativo. Cada puntito rojo es un pozo petrolero en la Amazonía. Aquí tenemos los pozos que fueron perforados desde 1940 en el ITT. Tiputini, Tambococha y Spingo, que están aquí, son 4 puntos, en realidad son 7 pozos. ¿Sí? Vemos que hay mucha actividad petrolera dentro del Parque Nacional Yasuní, como ustedes ven, también dentro del Cuyabeno, que es el otro área muy importante, que son las 2 áreas protegidas más importantes del país. Y además hay bloques concesionados, en este caso los más críticos en este momento, el bloque 31 y el bloque ITT, que están en manos de Petroamazonas. Aquí tenemos evidencias fotográficas sobre la construcción de una carretera que ha realizado Petroamazonas a partir del 2012. Esto fue publicado en National Geographic en edición de enero de 2013. Así que es una foto aérea. Aquí hay una motoniveladora, ven que es un camino claramente carrozable, que penetra, según la revista, 19 kilómetros al interior del Parque Nacional Yasuní. Aquí tenemos un estudio reciente sobre las plataformas. Esto es de una foto satelital con una resolución de 50 centímetros que se publicó en un estudio realizado recientemente por la Universidad de Padua, en Italia, que muestra también un impacto severo. Es bien conocido que la construcción de carreteras tiene un impacto negativo muy fuerte sobre la biodiversidad. Esta es la situación. Aquí hay una proyección de lo que podría ocurrir en caso de un derrame petrolero en el bloque ITT, y se habla de una superficie potencialmente afectada a 145.000 hectáreas. Todo el bloque ITT tiene 200.000 hectáreas. Entonces eso les da una idea de la magnitud del daño que puede generarse. Bien, más allá de eso, aquí hay un tema bien importante desde el punto de vista socioeconómico. No me voy a detener en eso, he realizado algunas publicaciones en ese sentido, y es que después de 43 años de extracción petrolera en Ecuador, los beneficios de esta actividad en términos de un desarrollo sustentable en el país son bastante relativos. Nosotros, por un lado, tenemos muy débil diversificación económica, y en un contexto de baja de los precios de las materias primas eso es crítico. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, el 55% de nuestras exportaciones provienen fundamentalmente de petróleo crudo. El 29% de los ingresos fiscales provienen también del petróleo.
Nuestras exportaciones están constituidas por menos de 10 productos básicos, incluyendo además de petróleo, banano, café, cacao, flores naturales y madera. Somos una de las economías menos diversificadas de América Latina. Hay una diversificación productiva muy baja. La manufactura ha declinado su participación en el Producto Interno Bruto desde los años 70 y esto no ha sido revertido. Lo que hemos logrado en los últimos años es un avance importante en energías renovables. Pese a los avances sociales del último gobierno que han sido muy importantes, la pobreza todavía afecta más o menos a 1/3 de la población ecuatoriana. Más o menos la mitad de la población ecuatoriana está afectada por subempleo, y estas son cifras internacionales. La inequidad social, que es muy alta en América Latina, sigue siendo muy alta en el Ecuador. El coeficiente de Gini, por ejemplo, se ubica entre los países más altos del mundo con 0,46. Y como les había mencionado, los costos de la extracción petrolera son muy altos. El problema de fondo es que, a diferencia de Venezuela, las reservas petroleras del Ecuador permitirán al país, en el mejor de los escenarios, continuar siendo un exportador neto de petróleo por 15 años. Esto quiere, y cada vez vamos a exportar menos, independientemente de lo que pase con los precios, que también no es favorable este momento. En términos de volúmenes, prácticamente estamos muy rápidamente dejando de ser un país petrolero. Por consiguiente, el imperativo de buscar una diversificación productiva es enorme. Y en ese sentido, creo que es muy importante buscar espacios alternativos. Uno de los objetivos de la iniciativa Yasuní-TT fue crear un mecanismo internacional que permite una transición hacia una economía más sustentable, pero al mismo tiempo contribuir sustancialmente a la mitigación y a la preservación de la biodiversidad. Las reservas del ITT tienen 856 millones de barriles. La idea era que la comunidad internacional cree un fondo administrado por Naciones Unidas para financiar exclusivamente energía renovable, protección de la biodiversidad, desarrollo social equitativo y sustentable y mejoras en la eficiencia energética. Este es en esencia el esqueleto del modelo que podría aplicarse, porque evidentemente ningún país en el mundo va a dejar voluntariamente de extraer su petróleo, ¿sí? Entonces necesitamos crear un fondo internacional que permita que los países que acepten este desafío puedan obtener un beneficio que puede crearse a través de un capital internacionalmente administrado. En el caso de la iniciativa Yasuní-TT, el ahorro en términos de emisiones de CO2 era de 407 millones de toneladas. Al hablar de millones de toneladas, mucha gente se confunde, pero quiero mencionarles la significación de esta cifra. Es superior a las emisiones anuales de Francia de CO2. Es un país muy pequeño como el Ecuador, podía hacer una contribución muy importante a la mitigación. A esto añadimos más de 800 millones de toneladas que se evitaría por deforestación evitada y también por desarrollo de energías renovables. Se conseguiría no solamente la preservación del parque, sino una estrategia sustentable de reducción de la deforestación en la Amazonía ecuatoriana, la protección de pueblos no contactados y la transición hacia una sociedad más equitativa y más sustentable en el caso ecuatoriano. El apoyo internacional fue muy grande. Creo que es poco fundamentada la idea de decir que la iniciativa desapareció por falta de apoyo internacional. Aquí hay una polémica, pero de todas maneras creo que personalmente yo participé mucho en la negociación internacional y puedo dar fe de que el apoyo recibido fue realmente sorprendente. Ninguna otra propuesta ecuatoriana ha recibido tanto apoyo en el mundo. El tema es que la iniciativa se planteó como replicable y podría replicarse como un modelo para países megadiversos en desarrollo. Aquí tenemos una lista de países que pueden estar potencialmente en esa categoría, incluyendo la República Democrática del Congo, a la que me voy a referir más adelante, Brasil, Colombia, Costa Rica, etc. ¿Qué es lo que queda? Que si es que nosotros tenemos alguna experiencia en términos de políticas de mitigación, como habíamos visto, esta experiencia no ha sido demasiado exitosa y se ha concentrado en restricciones a la demanda. En términos de restricciones a la oferta, el único precedente mundial es la iniciativa Yasuní-TT. Entonces, creo que a partir de ella podríamos aprender algo y buscar espacios que permitan una lectura crítica y un rediseño de las posibilidades de implementación, dada la necesidad de mantener 2/3 de las reservas mundiales de combustibles fósiles inexplotadas. Esta es, en esencia, la idea. Y la iniciativa y las que pueden derivarse de ella tienen dos ventajas fundamentales que consisten
no solamente en ser una herramienta efectiva de mitigación, sino al mismo tiempo contribuir sustancialmente a la reducción de la pérdida de biodiversidad, o sea, la conservación de la biodiversidad. Porque para calificar a este mecanismo se necesita que los lugares sean megadiversos. Y esto es algo fundamental. Desde ese punto de vista, recientemente con María Rosa Murmes, una economista argentina, publicamos un artículo que en su versión más pequeña se publicó en el Guardian, en Inglaterra, el 7 de febrero de este año, donde planteamos la necesidad de que se cree un fondo internacional destinado a contribuir a que ciertas reservas estratégicas mundiales, como el caso de Yasuní o el Parque Virunga en el África, a la que me voy a referir un poco, puedan recibir un apoyo para su conservación, donde se conseguirían simultáneamente la mitigación del cambio climático y, como les decía, la preservación de la biodiversidad o de otros valores culturalmente muy importantes, como la supervivencia de los pueblos no contactados, en el caso del Ecuador. El Parque Nacional Virunga es el hogar de 200 de los 700 gorilas de montaña que todavía sobreviven en el mundo, ¿sí? Y en el caso de este parque, que es mucho más grande que el Yasuní, tenemos también reservas petroleras recientemente identificadas, y con apoyo de WWF y de la UNESCO se logró llegar a un acuerdo, desgraciadamente solo temporal, para detener la exploración petrolera dentro del parque hasta buscar un acuerdo satisfactorio. Incluso el gobierno de la República Democrática del Congo estaba considerando alguna posibilidad de buscar opciones a la extracción petrolera. Entonces se ve claramente que hay casos muy similares en donde puede pensarse en la aplicación de un mecanismo similar a este. Aquí tienen un poco el link con el artículo del Guardian, donde se plantea esta posibilidad. Bueno, esta es la última diapositiva. Aquí tenemos un cazador guaraní. Esta cultura también está en el borde de la extinción. Prácticamente ya casi no quedan guaraníes contactados que mantengan su identidad cultural, y los no contactados literalmente están en peligro de extinción. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es muy importante. La supervivencia de estos pueblos depende en gran parte de las decisiones que se van a tomar en estos años, y creo que eso no es solamente una responsabilidad de la sociedad civil y del gobierno del Ecuador, sino que tanto la herencia de la biodiversidad como la herencia cultural que tenemos en la Amazonía ecuatoriana y particularmente en el Parque Nacional de Yasuní, creo que constituyen una responsabilidad compartida a nivel mundial. Muchas gracias.